La presente clase está orientada a ejemplificar el cálculo de estos detalles: perímetro, área, un área parcial, volumen de una composición tridimensional. Nuestro objetivo, además, fuera del cálculo en sí, es ingresar a un ámbito de razonamiento lógico-matemático y además de tipo espacial, de forma que los estudiantes de arquitectura puedan imaginarse la estructuración, la composición en sí en 3 dimensiones, de forma que el cálculo de los aspectos que se les está pidiendo, perímetro de las partes que se les está solicitando, perímetro, área, un área parcial y el volumen, se puedan imaginar en términos no solamente matemáticos, sino también espaciales. Así que estas 3 solicitudes se hacen en función de esta composición. Esta es la composición que está pidiendo calcular en lo relativo a su base. El perímetro de la base significaría calcular todo lo que es el contorno de este suelo, de este piso, en esta composición. El área se refiere a la parte pintada de color rojo carmesí, ¿ya? Una especie de guindo. Y por último el volumen, a la yuxtaposición de este cilindro y esta cuña. Para el primer caso, para el detalle del perímetro, además se nos ha proporcionado información que la podemos cambiar ya que son variables respecto a las dimensiones que posee. Y a esas dimensiones, como pueden ver, se sujetan a 2 variables solamente, la variable A y la variable B. Por lo tanto, un razonamiento preliminar será concentrarse en que la variable A se repite, ¿ya? Para, por ejemplo, las alturas, cilindro, 2 veces esa misma variable para la altura de la cuña, e inclusive 2 veces la misma dimensión para la base. En el caso de la variable B, para la profundidad que tiene esta cuña, ¿no? Y si la interpretamos como un prisma de base triangular, estaríamos refiriéndonos a su profundidad. Bien, entonces esas son las dimensiones. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es organizarnos a nivel de estas 2 variables en los datos de la hoja electrónica, variable A, variable B. Todos los datos los vamos a alinear hacia el lado derecho en la columna, de forma que se vinculen de una manera visible, más pegada a los valores correspondientes. Vamos a suponer que esto es 4 metros y esto es, digamos, 12 metros. Las unidades en celdas contiguas también van a ser anotadas. Un detalle importante es que a partir de esas referencias preliminares y además concentrándonos en lo que es la primera solicitud, es decir, el perímetro de la base, podamos entender de que, como esto es el doble, este lado, que estoy señalando, es el doble de lo que propone la variable A. Entonces aquí tenemos cabalmente una relación matemática de ese tipo, ¿no? 2A, lo cual vamos a destacar a nivel de estas cotas complementarias. Y en este otro caso, fíjense, la distancia B para este lado se resta de una dimensión vinculada a la variable A, que a su vez es además el radio de este círculo, como se puede apreciar aquí. En consecuencia, este lado complementario sería B menos A. No nos olvidemos que hasta acá calcular el perímetro de una figura bidimensional implica sumar todos los lados, ya sean rectos o curvos. En el presente caso, como son figuras sencillas, simples, es básicamente parte de un rectángulo representado por la suma de un valor en A, de un valor en B, 2 veces A, B menos A y lo que sería 3/4 partes de un círculo, que lo podemos representar a través de esta fórmula, ¿ya? 3/4 partes del perímetro de un círculo. 3/4 partes, 3/4 por pi por 2a. No nos olvidemos que
el cálculo de un perímetro completo sería pi por 2 veces el radio. Como el radio es A, entonces estaríamos reconociendo de que a esto hay que restarle 3/4 partes, ya que en el caso de nuestra composición solamente requerimos esa dimensión, ¿no? El entendido de que aquí podemos hacer una división imaginaria, ¿no? De forma que lo que estamos queriendo es calcular estos 3 cuadrantes de un total que implicaría 4, ¿no? Por eso que decimos 3/4, que a su vez cuando veamos la cuestión de las superficies o volúmenes, también vamos a circunscribirnos a esta referencia de 3/4. No se completa el círculo porque este está embebido en el volumen del cuadrilátero. Bien, tratándose de eso, entonces básicamente necesitamos completar nuestra sucesión de datos con valores como esto, 2a, b menos a y 3/4 del perímetro de un círculo. En otras palabras, 3 datos complementarios para que el conjunto de datos en su sumatoria nos arroje lo que es la primera incógnita. Volviéndonos a lo que es la hoja electrónica, colocamos acá 2a, después b menos a, y por último 3/4 partes del perímetro del círculo. Por lo tanto, esto solamente significaría relacionar 2 por lo que contiene la celda B8, que representa la variable A. En el caso de B menos A, igual B menos A, ¿no? Las dos celdas que están referenciando esas dos variables. En todos los casos hay que mantener las unidades para todos los componentes de ese perímetro, ya que son longitudes y están representadas por el metro, hasta inclusive el resultado final, cuyo lugar va a ser este perímetro, es decir, la primera solicitud que se nos ha hecho va a estar ubicada en este lugar, que vamos a destacar con un color rojo, fondo amarillo y negril, ¿ya? Y por último, la fórmula que relaciona los 3/4 por el perímetro total de un círculo. El perímetro total de un círculo es pi por 2 veces el radio. Como el radio ahora está siendo asimilado por la variable A, sería B8. En consecuencia, si es que estas dos variables básicas, las iniciales, son 4 para 12 para B, entonces el perímetro, los 3/4 partes del perímetro del círculo sería 18.45. Para que hagamos uniformemente el manejo de los valores, toda esta columna vamos a simplificar en su representación con la notación millares, de forma que los miles estén separados por coma y los decimales por punto. Por último, como sabemos, como hemos hecho el razonamiento correspondiente acá, el perímetro está representado por todos estos componentes, A, B, 2A, B menos A y las 3/4 partes del círculo. Por lo tanto, es una simple sumatoria de longitudes y en consecuencia nos vamos a ayudar de lo que es la autosuma. La autosuma nos permite simplificar el proceso de vincular a través de esa operación matemática todas las celdas que se hallan contiguas y sobre la celda que va a contener el resultado. En otras palabras, la suma de lo que está contenido entre B8 y B12, un rango o conjunto de valores. Entonces, si es que las dos iniciales fueran 4 y 12, el resto se hace automáticamente calculado y en consecuencia hemos obtenido el primer valor, ¿ya? Si es que ustedes quieren darle una mejor presentación a lo que es la resolución de este problema, pueden inclusive en las celdas que están
al costado de las solicitudes pueden trasladar solamente oprimiendo el igual y la celda que contiene el resultado para que los mismos, una vez calculados, se trasladen no solamente en el lugar donde se hacen los cálculos, sino además en el lugar donde se están solicitando los mismos. Vamos a pasar a la segunda solicitud. Calcular el área pintada de la composición 3D implica concentrarnos ahora en la pared circular que se desenvuelve, se desarrolla en 3/4 partes de este cilindro y digamos el lado o la cara inclinada de la cuña, que si lo asemejamos a una cubierta implicaría hacer el cálculo de la misma, ¿no? En este caso vamos a valernos de la reflexión y el razonamiento vinculado a lo que es un triángulo. Este es un triángulo rectángulo cuyo ángulo recto está aquí. Tenemos ya un lado, ¿no? O sea, en otras palabras, la base. Y como sabemos, después de haber visto las dimensiones que están relacionando toda esta composición geométrica, lo mismo implicaría este otro, es decir, la altura también sería 2A. Por lo tanto, estaríamos tratando con un triángulo rectángulo simétrico, ¿no? De las mismas dimensiones. En consecuencia, lo que necesitamos calcular es esta pendiente que en términos matemáticos implicaría calcular la hipotenusa. Esta hipotenusa, que la vamos a representar con la letra H, sería igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de ambos lados, de ambos catetos, ¿no? La base y la altura. Eso vamos a trasladar a la parte de la hoja electrónica y en consecuencia tendríamos prácticamente el resultado que estaríamos buscando parcial con relación a esta superficie, cuyo cálculo estará vinculando H, que es uno de los lados, por B, que sería la profundidad que ya tenemos como valor. H por B, entonces nos arrojará la primera superficie. Saltamos a lo que es la hoja electrónica y para ese fin, entonces calculamos H. H habíamos dicho que es la raíz cuadrada de esto, del lado, o mejor dicho, dos veces la variable A al cuadrado más la misma variable también al cuadrado. No se olviden que 2A es lo que representa cada uno de los lados de ese triángulo. Entonces la distancia inclinada sería ese resultado, ¿ya? Y por lo tanto la superficie de, digamos, la primera superficie, vamos a poner así, primera superficie, que es la de la cuña, estaría siendo calculada en una relación de multiplicación de H, que sería la distancia inclinada o la hipotenusa, por la profundidad, que sería B, ¿no? B15 por B8, celdas que contienen las variables que estamos pretendiendo. Este, por si acaso, es un resultado parcial. No lo vamos a destacar porque es solamente parte de la solución que estamos buscando en este segundo punto, que lo vamos a resaltar, ya que estamos en ese segundo acápite del problema. Bien, para resolver lo que es la superficie curva, lo que necesitamos calcular es o tener como referencia las 3/4 partes de esta circunferencia o perímetro, cuyo resultado ya lo tenemos porque esta fórmula hemos utilizado hace un rato para calcular el perímetro total. Y ese valor que está en longitud lo multiplicamos por la altura que es representada por esta variable y tendríamos la otra superficie. En consecuencia, para calcular este segundo resultado parcial es mucho más fácil. Segunda superficie, estamos hablando del cilindro, implicaría solamente relacionar las 3/4 partes del perímetro del círculo por la altura que está contenida en la celda B8. ¿Ya? Entonces ambas son superficies y lo único que tenemos que ahora hacer es una simple
suma entre este resultado parcial y la celda B17 que contiene el segundo resultado parcial, también en metros cuadrados. Este sería el área. ¿Ya? Y situación que también vamos a destacar poniendo un fondo amarillo, rojo y resaltando el resultado, cuyo valor lo vamos a volver a llevar, lo vamos a extraer de este lugar. Si es que cambia, esto también va a cambiar porque esa extracción implica aquello. Esto en metros cuadrados. ¿No? Ya habríamos resuelto ya las dos primeras peticiones. No se olviden hasta acá, el tener estas dos variables iniciales o básicas para contrastar toda esta composición implica que cualquier rato se nos puede ocurrir variar o cambiar sus contenidos. Fíjense, los resultados automáticamente se van a refrescar, porque todo esto todas estas celdas están vinculadas a los valores preliminares. Bien, por último pasaríamos a lo que es el cálculo del volumen. El volumen en realidad es, si es que analizamos desde otro punto de vista, en realidad una integración de una cuña con parte de un cilindro, en realidad 3/4 partes de un cilindro. De ahí viene que ambos integrados o yuxtapuestos han conformado esta composición tridimensional y por lo tanto necesitamos saber su volumen. Notarán que calcular el volumen es relativamente simple porque lo único que necesitamos es vincular la superficie de este triángulo por la profundidad de la cuña. Y la superficie de este triángulo es base por altura sobre 2. Y si eso a su vez multiplicamos por la profundidad, ya tendríamos el primer volumen. En este caso, el volumen de un cilindro sería multiplicar la superficie que está parcializada o digamos concentrada solamente en 3/4 partes por la altura correspondiente. Situación que también se nos hace fácil porque a raíz de ese razonamiento hemos resuelto este primer detalle, ¿no? Las 3/4 partes de una circunferencia, muy similar, tenemos que hacer 3/4 partes del área de este círculo. Bien, por lo tanto, ya segmentando nuestro cálculo, es decir, haciendo el cálculo de los dos volúmenes y después sumándolos, haríamos primero el área de este triángulo por la profundidad. Entonces, primero hacemos la superficie de la cuña, cuyo resultado sería 2 veces la altura por lo mismo, porque como es una figura simétrica, las variables participan en ambos sentidos, base por altura son lo mismo, entre 2, porque ese es el área hasta ahí sería el área del triángulo, y por la profundidad, hasta ahí sería la cuña. Van a disculpar, esto no es la superficie, este es el volumen de la cuña. Esto sería metros cúbicos. Vuelvo a repetir, hasta aquí habríamos sacado la superficie del triángulo y al multiplicar a su vez por la profundidad estaríamos generando el volumen, ya obteniendo el volumen. Por eso es que esto es metros cúbicos. En el caso del volumen del cilindro, estaríamos hablando de 3/4 partes primero de la superficie. La superficie es pi por r al cuadrado, como el radio o r está siendo representado por la variable a, estaríamos hablando simplemente de esta situación. ¿Ya? Esta operación matemática que estoy señalando aquí estaría representando al área de una circunferencia, de un círculo, de una figura circular, pi por r al cuadrado. Pero como no estamos usando toda la superficie del círculo, solamente 3/4 partes, este otro componente en esta expresión matemática está distinguiendo aquí. Hasta aquí solamente habríamos obtenido la superficie de su base. Si eso a su vez multiplicamos por la altura, que a su vez también es A,
obtenemos el volumen de esas 3/4 partes del cilindro. Notarán que no hemos utilizado en estas operaciones, en estas últimas operaciones matemáticas, ningún paréntesis, porque no es necesario, no hay sumas, no hay restas. Cuando hay sumas y restas hay que tener cuidado dónde entran las sumas y qué prioridad tiene en la operación matemática. Como acá son solamente operaciones por prioridad en una secuencia de izquierda a derecha, no se olviden, las hojas electrónicas y las calculadoras primero buscan todo lo que está entre paréntesis. Como no hay, buscan exponentes, los calculan por prioridad. Y por último, multiplicaciones y divisiones al final, sumas y restas. En consecuencia, no hay inconveniente en términos de uso de paréntesis. Esto también es metros cúbicos y al final esto será una simple suma entre lo que es la cuña, el volumen de la cuña, más el volumen del cilindro. ¿Ya? Esto sería el volumen. Por lo tanto, se habría resuelto en las 3 incógnitas solicitadas o requeridas el problema que estamos mencionando. Igual vamos a hacer el traslado con este procedimiento de copia, el resultado que está concentrado en ese último cálculo. Lo destacamos con rojo y no se olviden anotar las unidades que al costado derecho nos permiten identificar y hacer una lectura más conveniente de los resultados. Reitero, si ustedes hacen variaciones en lo que son las variables básicas A y B, todo el cálculo automáticamente se refresca. Fíjense, no solamente en la parte del desarrollo del problema, sino en el lugar donde hemos concentrado la aparición de los resultados. Automáticamente. Eso sería todo y espero que este ejemplo les sirva para encarar el razonamiento y los procedimientos con problemas similares.